Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy mi compañera y yo les venimos a presentar o a exponer la iniciación de a la filosofía para los no filósofos de Althusser. Althusser era un filósofo estructuralista y marxista francés en los años 90. Ahora bien, en esta exposición vamos a desarrollar las principales ideas que él plantea sobre la filosofía y su relación con la vida cotidiana. Althusser busca demostrar que la filosofía no es algo exclusivo de académicos o especialistas, sino de todas las personas. Incluso sin darnos cuenta, poseemos o poseen formas de interpretar y explicar la realidad. También abordaremos temas como la diferencia del filósofo y el no filósofo, las corrientes del idealismo y el materialismo, la relación entre filosofía y religión, el concepto de ideología y finalmente una reflexión en torno a la realidad latinoamericana. Bueno, en esta diapositiva encontramos la idea principal del texto. Para Althusser, la filosofía no pertenece únicamente a quienes estudian esta disciplina en universidades o espacios académicos. El autor plantea que todas las personas desarrollan formas de pensar y explicar el mundo a partir de sus experiencias, y a esto lo llama filosofía espontánea. Por ejemplo, cuando una persona opina sobre política, religión o trabajo o sobre cómo debería ser la sociedad, ya está construyendo una interpretación filosófica de la realidad, aunque no la identifique como tal. Además, Althusser diferencia dos niveles dentro del pensamiento cotidiano. El primero se relaciona con los conocimientos que adquirimos mediante las experiencias diarias, como el trabajo, las relaciones familiares o la convivencia social, y el segundo nivel abarca las ideas más profundas que intentan responder preguntas sobre el origen del mundo, el sentido de la vida, la muerte o la religión. Es aquí donde el autor identifica el trabajo filosófico, porque las personas comienzan a construir una visión más amplia y general de la realidad. Otro aspecto importante es que Althusser afirma que ningún pensamiento nace desde cero. Todos Nuestras ideas están influenciadas por el entorno social, histórico y material en el que vivimos. Ahora bien, en esta parte, Althusser establece una diferencia importante entre el filósofo y el no filósofo. Sin embargo, el autor aclara que la diferencia no consiste en que uno piense y el otro no. Ambos piensan y se construyen ideas sobre la realidad. Lo que cambia es la forma en la que se relacionan esas ideas. El filósofo suele expresar sus pensamientos de manera espontánea, eh, y prácticas, muchas veces sin cuestionarlos profundamente. En cambio, el filósofo analiza esas ideas, las organiza y las problematiza de manera crítica. Ah, aquí también aparece la influencia de Gramsci, retomada por Althusser. Él explica que muchas personas comparten un fondo filosófico común, es decir, un conjunto de ideas y creencias que se transmiten socialmente y que terminan siendo como normales o naturales. El problema es en el fondo filosófico puede generar actitudes de resignación o pasividad frente a situaciones de injusticia o desigualdad o explotación. Es por eso que el pensamiento crítico resulta importante porque permite cuestionar aquello que normalmente aceptamos sin analizar. En síntesis, el no filósofo razona con pensamientos espontáneos, concepciones prácticas, fondo filosófico común y actitudes resignadas, y el filósofo, reflexión sistemática, problematización crítica, análisis de concepción y transformación activa. Ahora, desde las ideas secundarias, observamos dos corrientes filosóficas fundamentales para Althusser que comparan el idealismo y el materialismo. El idealismo considera que el origen del conocimiento está dentro del sujeto, específicamente en la conciencia, la razón o las ideas. Desde esta perspectiva, la filosofía se entiende como una actividad principalmente teórica y abstracta.
Por otro lado, el materialismo plantea que las ideas no nacen solamente en la mente, sino que se construyen a partir de las experiencias concretas, las condiciones materiales y las relaciones sociales. Para el materialismo, la filosofía tiene efectos reales sobre la sociedad y está vinculada directamente con las luchas sociales y las condiciones históricas. También cambia la imagen del filósofo. Mientras el filósofo idealista suele hablar desde su posición de autoridad, el filósofo materialista se reconoce como parte de la realidad social y dialoga con otras formas de conocimiento. Althusser no presenta esas corrientes como respuestas definitivas, sino como mareas distintas de entender el mundo y posicionarse frente a la realidad. Es de ahí que ponemos el siguiente cuadro, el cual desde el origen del saber, desde el idealismo, es el sujeto, es la conciencia, y desde el materialismo es el mundo exterior, es decir, la práctica. El rol del filósofo desde el idealismo es la autoridad universal, y desde el materialismo es el sujeto situado en diálogo. El tipo de filosofía en el idealismo es teórica y contemplatoria, y el materialismo es práctica y transformadora. Ahora, filosofía y religión. En esta sección, Althusser analiza la relación de ambas corrientes. El autor explica que la religión ha sido históricamente una de las principales formas mediante las cuales las personas intentan comprender el mundo y darle sentido a la existencia. La religión responde a preguntas fundamentales como el origen del mundo, el propósito de la vida o el lugar del ser humano dentro de la sociedad. Sin embargo, aunque la filosofía y religión abordan preguntas similares, lo hacen de forma diferente. La religión suele ofrecer respuestas cerradas basadas en la fe, mientras que la filosofía se caracteriza por cuestionar, problematizar y razonar críticamente esas respuestas. Aquí también aparece el concepto del gran rodeo, que consiste en salir de nuestra manera habitual de ver el mundo para analizar críticamente la realidad y cuestionar las estructuras de poder que muchas veces se presentan como normales. Además, Althusser critica que gran parte de la filosofía tradicional haya dejado de lado temas relacionados como el trabajo, la explotación, las mujeres o las desigualdades sociales, favoreciendo así los grupos dominantes. Platón decía, filosofar es aprender a morir, abordar resignación religiosa por vía de razonamiento. Ahora, desde aquí podemos relacionar las ideas de Althusser con el concepto de ideología. La ideología se refiere al conjunto de ideas, creencias y representaciones que influyen en la manera en que las personas integran la realidad, muchas veces sin ser completamente conscientes de ello. Por ejemplo, ciertas creencias pueden hacer que las desigualdades sociales carezcan normales o inevitables. Althusser plantea que nuestra filosofía espontánea está condicionada por factores sociales, históricos y culturales. Eso significa que nuestras ideas no son completamente individuales, sino que están influenciadas por el contexto en el que vivimos. En ese sentido, el idealismo puede contribuir a reforzar relaciones de poder al presentar las situaciones sociales como algo natural. En cambio, una perspectiva materialista permite comprender que esas condiciones tienen causas históricas y sociales y por lo tanto puede transformarse. Bueno, aquí lo dejamos un poco más claro, de igual forma con los cuadritos, donde la filosofía espontánea, entonces dijimos que son las ideas que originan sin conciencia plena del sujeto. Desde el idealismo también puede reforzar relaciones de poder y naturalizar las condiciones, pero desde el materialismo crítico permite cuestionar el carácter histórico de la realidad. Bueno, ahora vamos a reflexionar en torno a América Latina.
Este, Althusser permite comprender que muchas concepciones sobre la pobreza, el trabajo, la desigualdad, la autoridad no surgen de manera neutral, sino que están influenciadas por procesos históricos como la colonización, la dependencia económica y la fuerte presencia religiosa en la región. Asimismo, muchas veces ciertas ideas hacen que problemáticas estructurales parezcan normales o inestables. Por ejemplo, pensar que la pobreza existe porque algunas personas no se esfuerzan lo suficiente, sin analizar las desigualdades históricas y sociales que existen detrás de dicha frase. De esta mirada materialista, es posible entender que las desigualdades no son neutrales, son el resultado de procesos políticos, económicos e históricos concretos. Por eso Althusser propone desarrollar una actitud crítica que permita cuestionar esas explicaciones y comprender la realidad de forma más profunda. Bueno, ahora en las conclusiones, podemos ver que Althusser busca mostrar que la filosofía no es exclusiva de especialistas, sino que todas las personas poseen una filosofía espontánea que orienta su manera de pensar y actuar. También comprendemos que nuestras ideas están condicionadas por factores históricos, sociales y materialistas, por lo que no son neutrales ni independientes de la realidad. Aquí también observamos un poco la posición marxista que Althusser tiene. Además, el materialismo resulta importante porque permite cuestionar aquello que normalmente se presenta como natural o inevitable, especialmente las desigualdades sociales. Y por último, el autor nos invita a desarrollar una actitud filosófica crítica, capaz de reflexionar sobre las estructuras sociales, políticas y culturales que influyen en nuestra forma de vivir y entender el mundo. Entonces ya nos podemos despedir y muchas gracias por su atención. Muchas gracias.